Bienvenidos a esta nueva mesa de diálogo. Esta vez vamos a tratar un problema crítico del cual no tenemos mucha conciencia a veces, aunque lo vemos a la vuelta de cada esquina. La obesidad y la diabetes en el Perú. Qué urgencias, qué barreras, qué caminos hacia la prevención integral de esto que es una enfermedad debemos enfrentar los peruanos. La obesidad y la diabetes representan hoy una de las amenazas más críticas para la salud pública en nuestro país. Su avance sostenido, la multiplicidad de factores que inciden en su desarrollo y las severas consecuencias sobre la calidad de vida de millones, de verdad, millones de personas exigen un abordaje urgente, integral y multisectorial. Este escenario demanda no solo respuestas clínicas, sino también una transformación estructural en materia de prevención, en un diagnóstico oportuno, en un reconocimiento de que esto es una enfermedad. La solución de este problema pasa evidentemente por la educación, pasa por un cambio en nuestros estilos de vida. En esta mesa de diálogo reunimos voces claves desde distintos frentes: la endocrinología, la pediatría, la representación del paciente y la industria farmacéutica. Nos hemos juntado para reflexionar colectivamente sobre las urgencias y cómo superar de la mejor manera esto que de verdad, insisto, es un problema crítico para la salud en el Perú. Esta mesa, les recuerdo, llega gracias al comercio y a la FAL y contamos con la participación de los laboratorios Bagó y Adium. Y para abordar este tema que es de verdad de interés nacional, está con nosotros la doctora Flor de Mercedes Bento Calero. Doctora, ella es presidente de la Asociación Peruana para Estudios de Obesidad y Aterosclerosis. Es especialista en endocrinología y tiene una destacada trayectoria en el abordaje de esta materia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá presente y atenta a las preguntas. Gracias. Estamos también con el doctor Roberto Somocurcio. Él es director médico del Instituto de Pediatría Funcional, pediatra con amplia experiencia en el desarrollo de estrategias de prevención y educación para la salud en la infancia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Gustoso de participar de esta mesa de diálogo de un tema tan álgido y tan controversial. Doctor Tupayachi, bienvenido. Usted es vicepresidente de la Asociación Peruana para el Estudio de la Obesidad y la Aterosclerosis. Representa la voz del paciente en esta mesa y queremos que su aporte sea sobre una mirada crítica a lo que tienen que vivir hoy día las personas que sufren la enfermedad de la obesidad. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, gracias por el honor de participar con tan brillantes ponentes. Espero poder dar un granito de arena a aportar a la solución de este problema. Muchas gracias, doctor. Y está también con nosotros la doctora Samira García. Ella es vocera de ALAFAL, representa al sector farmacéutico con experiencia en iniciativas de innovación terapéutica, acceso a medicamentos y campañas educativas. Doctora, qué gusto tenerla con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí para reflexionar con seriedad acerca de un tema que se ha vuelto muy urgente en nuestra realidad. Muchas gracias a todos. Empezamos con la doctora Bento. Desde su especialidad, ¿cuáles son las implicancias clínicas y sistémicas de no reconocer aún la obesidad como una enfermedad crónica en el Perú? ¿Y cómo impacta esto en los protocolos de diagnóstico y tratamiento, por favor? Sí. Bien, la obesidad actualmente es considerada una enfermedad debido a que es una enfermedad sistémica, inflamatoria, que ataca principalmente diferentes órganos de nuestro sistema. Produce diferentes enfermedades como principalmente el hígado graso, las dislipidemias, principalmente la resistencia a la insulina, que nos lleva principalmente a la prediabetes y a la diabetes tipo 2, que actualmente es una enfermedad que produce alta mortalidad en el mundo. Por eso actualmente es considerada una enfermedad de alta mortalidad y es una enfermedad considerada por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia y actualmente es una enfermedad no transmisible que actualmente estamos ahorita tratando de luchar todos por tratarla y evitar justamente todas estas complicaciones. Actualmente en el Perú nosotros
tenemos que está avanzando el sobrepeso y la obesidad a pasos agigantados. Y tenemos actualmente que la obesidad no solamente es una enfermedad de adultos, sino actualmente está atacando a niños, y adolescentes. Tenemos tales así que en niños mayores de 15 años tenemos que el 25% de niños ya tienen obesidad y el 35% de niños tienen sobrepeso. Entonces, actualmente nosotros necesitamos que nuestro sistema de salud considere a la obesidad como una enfermedad como es, para que ya sea inmediatamente ya sostenida por nuestro sistema para ser tratada como tal. Y tal es así, nuestros seguros podamos ya tener los recursos necesarios para poder tratarla, ¿no? Debido a que actualmente ningún seguro la trata. Eso es principalmente, por eso es tal motivo que nosotros, todos los sistemas ahorita ahorita que estamos salud, MINSA y las sociedades de endocrinología, de la Asociación de Obesidad y también de la de diabetes, estamos abocadas a hacer una ley para poder combatir la obesidad actualmente y ver y hacer pues que ya se haga la ley de obesidad y de esta manera podamos tratar la obesidad como tal, sin perder, por supuesto, que la base del tratamiento, que es los hábitos saludables, como son la buena alimentación y la actividad física. Quiero quedarme con este vacío en el reconocimiento de la obesidad. Doctor Tupayachi, ¿cómo afecta esto a los pacientes? Bueno, en la medida que la obesidad no es reconocida como una enfermedad, el paciente percibe que no requiere ser tratada porque no es una enfermedad y tampoco es el origen de ninguna otra dolencia o complicación, ya que no es constituida una enfermedad. Los servicios de salud se habla muy poco de obesidad o no se habla de ella y tampoco se habla muy poco de la prevención y el abordaje, a diferencia de otras enfermedades crónicas. Entonces, todo esto configura una ausencia del abordaje de la obesidad, ¿no? No tenemos una cultura frente a esto, ¿no? A veces nos quedamos en lo anecdótico, hablamos de, está gordito, ay, ha subido unos kilitos, ¿no? Sí, ciertamente. Y las repercusiones en ello es que el paciente primero se siente solo y se siente que no tiene ninguna asistencia frente al problema de obesidad. Lo otro, se siente estigmatizado. Ya de por sí el paciente con obesidad, el ser llamado gordito o obeso, ya es un estigma, porque nadie lo llama José, lo llama ven gordito. O a diferencia de otras enfermedades que no lo llaman ven hipertenso, sino ven José que tienes hipertensión. Entonces hay un primer estigma de eso, poco valoración del mismo, poco valoración del propio sistema de salud y de su propia familia, lo consideran un sujeto sin voluntad, sin disciplina, poco confiable, ¿no? Poco atendido en sus necesidades, que encuentra una ausencia a todos los niveles de asistencia y abordaje, y encuentra personal poco capacitado para el abordaje del mismo. No existe un entrenamiento. Nosotros desde la Asociación Peruana de Estudio de Obesidad, junto con la doctora Flor, realizamos mucha actividad de educación, pero creo que nos quedamos cortos para abordar un problema tan grande. Doctora García, y desde la industria farmacéutica, ¿qué pasos se dan en el abordaje de esta enfermedad que ya es reconocida como crónica, por lo menos en otros países? Bueno, primero quiero tomar algunas de las palabras que también mencionaste tú. Cuando nosotros hablamos de obesidad, no solamente son unos kilos de más, y también como lo mencionó la doctora Bento, estamos hablando de una enfermedad crónica que también condiciona la vida cotidiana, genera una gran cantidad de comorbilidades. También como dijo el doctor Tupayachi, acá hay un estigma, afecta la autoestima, entonces realmente no lo vemos como realmente lo es, que es un todo. Y por eso es que ahí nosotros tenemos que abordar a todos estos pacientes de una manera integral, recordarles que acá no hay culpa, no hay vergüenza, es un diagnóstico médico más, como el de hipertensión, y ahí también nosotros como industria tenemos una responsabilidad muy clara. Desde la industria, desde la FAL, para nosotros el primer paso sería cambiar esta narrativa, dejar de tratar la obesidad como un tema estético o como que no hay fuerza de voluntad,
y posicionarla como lo que realmente es, que es una enfermedad crónica, multifactorial, que requiere un diagnóstico temprano, un abordaje integral, un seguimiento a largo plazo. Y esto para nosotros implica o significa que concretamente la industria tiene que contribuir de varios niveles. Uno de ellos es desarrollando soluciones terapéuticas que sean innovadoras, que sean seguras, eficaces, que sean basadas también en evidencia robusta, que no se limiten únicamente a la reducción de peso, sino que también logren impactar en lo que es hoy el día la obesidad con el riesgo cardiometabólico, el control del azúcar en la sangre, la calidad de vida del paciente. Y también tenemos que buscar integrar la innovación con el modelo de atención que hoy nosotros tenemos. No basta con tener el fármaco, sino también tenemos que acompañarlo de esquemas de seguimiento, hay que ver temas de acceso, como bien mencionaban, hoy la obesidad no se reconoce como una enfermedad, no hay fármacos que estén aprobados o cubiertos para manejar la enfermedad y ahí nosotros también como industria tenemos un rol. Y fundamentalmente también en el apoyo a la educación médica, porque necesitamos que también todos los médicos involucrados, que cada vez somos más especialidades, también puedan actualizar tu visión sobre la obesidad, sobre cómo es el manejo, incorporen estos criterios de riesgo, reconozcan estas comorbilidades y para eso nosotros también tenemos que hacer educación. Y finalmente también no podemos dejar de lado todo lo que son campañas de sensibilización, libres de estigma, que comuniquen con un lenguaje que sea claro, que sea empático sobre todo y también basado en ciencia y en evidencia. Así que realmente nuestro rol como industria es bastante importante y tenemos que estar presentes en toda esa trayectoria que tiene el paciente desde el diagnóstico hasta el seguimiento. Doctora, en este mundo de hipocondríacos conectados a la Internet y de automedicación, ¿qué rol cumple ahí la industria para evitar esto que de verdad se da, no podemos negarlo? Sí, por supuesto. De hecho, ahora con todo el acceso que nosotros tenemos al Internet y las personas, los pacientes también, lo que nosotros también tenemos que ser muy proactivos en la comunicación, que no sea una comunicación sesgada, sino lo más objetiva posible, velando siempre por la seguridad del paciente, también para que ellos puedan obtener la información lo más real y siempre con la recomendación de que ellos acudan con un especialista que los trate, que los vea como un todo y para que podamos hacer un seguimiento y también cerciorarnos en la adherencia al tratamiento. Desde ahí la industria, por ejemplo, nosotros fomentamos, implementamos realmente programas de soporte al paciente que lo que buscan es que este manejo sea un abordaje integral y también luchar contra toda esta información en Internet que a veces genera mucho daño. Así es. Doctor Somocurcio, bienvenido otra vez. El tema de la obesidad en los niños, y acá hay cosas que son antagónicas, ¿no? Somos un país que tiene el gran problema de la anemia. Y muchos padres cuando ven a su hijito gordito dicen, ya está sanito, no tiene anemia. Cuéntenos un poco de eso y descarte ese mito, por favor. Mira, definitivamente lo que estamos discutiendo el día de hoy, empezamos discutiendo sobre si reconocemos o no reconocemos la obesidad como una enfermedad crónica. Estamos años luz detrás de otros países. Y definitivamente la anemia, pues si vemos la salud infantil como solo ver la anemia, y si vemos la anemia, que es otro tema, como solo el déficit de hemoglobina, no estamos viendo realmente el tamaño de la pirámide, estamos viendo solamente la punta. Los gorditos pueden tener anemia y eso no significa que un niño con obesidad esté bien nutrido. Y a eso justamente quería llegar. Eh, Mientras que el mundo ya reconoce la obesidad como una enfermedad crónica, nosotros ni siquiera la estamos llamando enfermedad. En el Perú es curioso que 1 de cada 3 niños tiene exceso de peso. Y hay ciudades como Lima que llega hasta 40% de sobrepeso. Hace unas semanas, la OMS declaró que por primera vez el sobrepeso y la obesidad han superado a la desnutrición infantil en el mundo. Entonces estamos hablando de cifras que son exorbitantes. El sobrepeso en menores de 5 años, según la encuesta ENDES de Perú, llega a 8.9% y en solamente 2 años ha pasado de 6% a casi 9%. Entonces estamos perdiendo la batalla, el caballo se nos está pasando por delante y no estamos haciendo nada. Y desde el punto de vista pediátrico, lo más importante es una prevención, pero una prevención estructurada. Los fondos de salud pública en el Perú se destinan al tratamiento de enfermedades, pero no a la prevención de enfermedades. Y la prevención de la obesidad no empieza cuando el niño nace, empieza desde que la mamá tiene sobrepeso y obesidad y ese niño va a tener más riesgo de tener obesidad. Empieza desde que la industria alimentaria dirige las pautas de nutrición y no la ciencia.
Entonces, ahí está el problema. Si no prevenimos, lo que vamos a tener es seguros que van a empezar a cubrir mangas gástricas, y cirugías bariátricas, medicamentos tipo anti-GLP-1, y eso va a ser el futuro, mientras que la prevención no va a ser, es el camino, el único camino que va a ayudar a solucionar este problema. Y una familia, un papá y una mamá, eh, ¿qué alarmas deben de activarse en ellos si comienzan a observar que su niño podría o comienza a tener un sobrepeso que lo lleve a la obesidad? Lo que yo veo en la consulta todos los días, generalmente son familias con sobrepeso u obesidad que vienen con niños para decirme que el niño no está comiendo. Entonces yo creo que el signo de alarma está más bien en concientizar a la población en que esto realmente es una enfermedad y empezar a quitar ese sesgo de que el niño gordito está mejor y está más sanito. Entonces, ¿por qué? Porque como bien ha dicho la doctora, como han dicho los doctores al inicio, esto es una enfermedad inflamatoria. Y la inflamación es el camino a la inflamación crónica, y la inflamación crónica es el camino a las enfermedades autoinmunes y a todo lo demás. Entonces, yo creía que más que detectarlo como signo de alarma, tenemos que hacer conciencia de que la obesidad es un estado metabólicamente enfermo. Y que esa enfermedad se puede prevenir. Y ahí lo que yo siento que nos falta mucho es educación. Y, Totalmente. ¿no? Y es una educación a los padres, una educación general. Doctora García, ¿qué tipo de alianza público-privada podría darse para desarrollar estrategias que nos ayuden a combatir este problema que estamos viendo de verdaderamente grave? Bueno, ahí retomo también las palabras del doctor Tomocurcio porque, como bien mencionó, tenemos que empezar desde muy tempranamente. Y considero que si nosotros no protegemos a la niñez, esta epidemia de la obesidad con las cifras tan impactantes que nos acaban de compartir, esto se va a seguir repitiendo generación tras generación y vamos a entrar en un círculo muy difícil de luego poder cortar. En nuestro país, en el Perú, la vulnerabilidad no es algo abstracto para nosotros. Nosotros lo vemos en distintas situaciones, como por ejemplo en colegios que no tienen acceso al agua, en barrios donde lo más barato es lo ultraprocesado, ¿no? Como bien mencionaba, que justamente la industria de los alimentos termina marcando la pauta de la nutrición. Por eso es que es vital y es fundamental poder priorizar todas esas alianzas público-privadas. Van a ser indispensables si nosotros realmente queremos generar un verdadero cambio. En- Desde la industria nosotros vemos distintas líneas o puntos concretos donde nosotros podemos actuar, como por ejemplo generar estos programas escolares que sean integrales, que sean codiseñados entre el Estado, la industria y también la sociedad civil. De esta manera nosotros podemos incluir educación nutricional basada siempre en la evidencia, podemos promover actividad física, el acompañamiento psicosocial que también se vuelve fundamental y muy importante dentro de todo este proceso. También podríamos implementar algunos proyectos pilotos en zonas de alta vulnerabilidad, donde se puede combinar la capacitación también a los docentes para identificar a aquellos niños que tengan factores de riesgo, igual los adolescentes, hacer un tamizaje también nutricional periódico y también derivar a estas personas cuando nosotros detectemos algún problema o estén en riesgo. Y por supuesto, fundamental, la educación a los padres, a los cuidadores, pero con algo importante que es también viendo cuál es la realidad socioeconómica de estas personas, ¿sí? A veces nosotros planteamos esquemas de nutrición que son inalcanzables para ciertas poblaciones y tenemos que también eso adaptarlo a la realidad de cada comunidad. Y para eso también nosotros necesitamos generar alianzas con gobiernos regionales, gobiernos locales. Ellos vienen a tener un rol importantísimo. Implementar, por ejemplo, que en los kioscos haya acceso a alimentos saludables y no todo sea ultraprocesado, con azúcares refinados. También poder regular la publicidad que está dirigida a los niños. Hoy están realmente los niños, adolescentes, con muchos estímulos sensoriales y la publicidad es una de esas. Y obviamente también tenemos que tener en cuenta la realidad en la que vivimos. Al inicio nosotros conversábamos de lo importante que es también llegar a regiones o a zonas donde no tienen acceso a muchas de estas herramientas. Y ahí es donde nosotros también, a través de la digitalidad, la tecnología, la telemedicina, deberíamos poder llegar a todas estas zonas rurales dispersas. Así que
en realidad va a ser crucial que nosotros vayamos implementando poco a poco, paulatinamente, todas estas estrategias y al mismo tiempo generar un sentido de responsabilidad social, pero también con un compromiso que pueda ser sostenido en el tiempo. Gracias, doctora. Doctor Tupayashi, ¿cómo la comunidad, los pacientes, sienten que el Estado se ocupa de ellos o se sienten abandonados? Yo creo que en general el sistema de salud no llega a los pacientes en las comunidades, ¿no? No llegan los sistemas de salud básico, no llegan a tratarse las enfermedades reconocidas adecuadamente, menos aún ellos van a sentir de que la obesidad es tratable. Además, hay que considerar que hay una relación inversa, o sea, situación económica menor, más obesidad, contrario a lo que se cree. O sea, uno basta con irse a los llamados conos de Lima y las ciudades un poco con situación económica menor y son los que más índice de obesidad tienen porque la alimentación, como dicen, es a base de ultraprocesados, a base de mucha harina. La alimentación saludable, inadecuadamente orientada, porque es orientada así, es cara, porque te dice come verduras, come proteínas, come carnes y eso es caro. Hay manera de educar y ahí es donde entra los sistemas de salud y todo el aparataje del gobierno para poder educar y poder indicar cómo tienes que abordar la alimentación, cómo tienes que abordar la actividad física. No puede ser de que tú le digas y promuevas una serie de actividades físicas como las 5K, 10K, creyendo que alguna persona con obesidad va a incorporarse a ello. No puede, mucha gente cree que porque hacen muchos parques, muchos ciclovías, etcétera, eso va a generar que la persona con obesidad vaya a montar una bicicleta o vaya a correr. No van a ver ninguna. O sea, la forma de abordar probablemente las personas con problemas no es la más adecuada, no es la forma de abordar actividad física. Probablemente ellos requieren estar, si uno se da cuenta, en las losas deportivas puede haber alguien de una municipalidad para a todas las personas con sobrepeso hacerle cosas que no dañen sus articulaciones, etcétera. Hay maneras como poder abordar todo esto, pero hay que recordar, el manejo de obesidad en el mundo es un fracaso y probablemente algo no estamos haciendo bien. ¿Qué tendríamos? Me dice que no hay en el mundo un ejemplo paradigmático, entonces tendremos que ser creativos. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos toca, doctor? Sí. Acuérdate que el gran problema de la obesidad es que, a diferencia, si tú tienes un problema de cigarrillo, tú dices no fume. Si tú tienes un problema de obesidad, tú no le puedes decir no coma, porque es vital. Tiene que decirle, tiene que mantener usted el justo medio. Y el justo medio no es fácil. O sea, come equilibrado. Y muchos de ellos son compulsivos. Se van a comer mucho o no comen, se van al otro extremo. Entonces, hay que enseñarles. Y lo otro es que el resto, el flaco, el delgado, el amigo, el niño delgado, no va a dejar de comer porque tú tienes que cuidarte. Qué difícil es esto, ¿no? O sea, tengo mis 3 amigos que comen todos los ultraprocesados y son delgados. Qué injusto. Yo como un ultraprocesado y me subo de peso. Todo eso hay que abordar. Es fisiopatológicamente un problema. Entonces, todo eso hay que considerar. Yo creo que debemos estar más preparados para ello. Y en el país que tiene la mejor comida del mundo, podríamos dar el gran ejemplo, ¿no? Si comenzamos a educarnos en las cosas tan ricas y buenasas que nos gustan a los peruanos, pero aprender a comer con inteligencia, ¿verdad? O sea, Y yo le cuento, yo a mis pacientes les doy ají de gallina, le doy estofado, le doy seco, le doy tallarín con salsa verde y bistec y todo eso, y usted me dice, ¿y cómo bajan de peso? Porque al final de cuentas hay manera de combinarlos de tal manera que ese sujeto pueda comer rico y poder bajar de peso y acompañarse a un tratamiento farmacológico, todo lo demás. Además, en general, uno no puede tratar con hambre un problema de hambre. Ese sujeto tiene hambre y encima lo quiero hacer pasar más hambre. No, esa es la manera, ¿no? hay que educarnos en comer bien, porque comer rico también puede ser comer saludable. Así es. Creo que ese es el camino que nos tocaría
enfrentar y también desde la industria de la gastronomía podrían darse pasos importantes en eso. Me perdí un poquito, pero voy con el doctor Concurcio. ¿Cómo se puede asegurar la continuidad en los tratamientos? Esto, porque estamos hablando de la prevención y está muy bien, hay muchas cosas por hacer, pero ya, el que evidentemente está con sobrepeso y tiene que enfrentar un tratamiento, ¿qué le toca? El seguro no lo cubre. Y si es un niño, ¿cómo le damos continuidad a esto? ¿Hay conciencia en los colegios, por ejemplo, de cuidar a sus gorditos? Qué buena pregunta. Justo comentaba el doctor Tupiache algo muy importante. Dos cosas importantes que creo que hay que resaltar aquí para la continuidad del tratamiento. Una es el entorno. Si no generamos un entorno saludable, eh, ¿qué hace una mamá para sostener una alimentación si está bombardeada de publicidad para comer ultraprocesados? En el Perú se ha aumentado en 180% el consumo de ultraprocesados en los últimos 2 años. Doctor, 180%. para algunos de la audiencia, por favor, ¿qué entendemos por ultraprocesado? Muy sencillo. Un alimento procesado es un alimento que tiene más de 2 ingredientes. Por ejemplo, una manzana es un alimento natural, pero una manzana con avena ya es un procesado. Y un ultraprocesado es aquel que tiene más de 5 ingredientes. Entonces, si tiene más de 5 ingredientes, se considera ultraprocesado, sobre todo si es que aquellos de los ingredientes son algunos no naturales. Yo a mis pacientes les digo la regla de los 5. Si tiene más de 5 ingredientes, no lo compre. Y si entre los 5 primeros ingredientes está el azúcar, tampoco lo compre. ¿Los Entonces, octógonos papás ayudan tienen, a identificar eso? porque si la tabla nutricional de un alimento está de acuerdo a la proporción que viene. Entonces, el primer ingrediente va a ser el que más tiene. Entonces, si dentro de los 5 primeros ingredientes está el azúcar, señora, no lo compre. Y si tiene más de 5 ingredientes, tampoco lo compre. Mucha gente me dice, doctor, pero comer pan no termina siendo tan malo. Efectivamente, pero es diferente comer un pan de la panadería o un pan de masa madre que un pan de molde que tiene 35 ingredientes, de los cuales 20 ni los conocemos, porque son siglas, ¿no? Entonces, yo creo que el problema está en la educación. ¿Cómo vamos a hacer que una mamá que quiere que su hijo baje de peso, que esté saludable, que coma saludable, pueda controlar la propaganda? Segundo, es un tema de salud mental. Tenemos que entender que el obeso tiene una percepción errada del hambre, de su relación con el alimento, que se forjó desde que era un bebito y la mamá le decía, come y abre la boca porque los niños no tienen nada que comer en el África. Entonces, si nosotros no cambiamos esa relación con el alimento y seguimos viviendo con nuestro cerebro de hambruna, que alguna vez tuvimos, porque seguramente teníamos hambruna como seres humanos, cuando la evolución de la alimentación ya está en un 3.0 y nuestro cuerpo sigue siendo 1.0, no vamos a poder mejorar esto. Entonces, la educación está en el colegio. Son los niños los que tienen que enseñarles de nutrición, a leer una etiqueta, para que ellos les enseñen a sus padres. No quita de lado que los padres también tengan que enseñarles. Y lo tercero está en los profesionales de la salud, porque yo estoy seguro que si yo le pregunto a un chico de séptimo año de medicina en el internado ahorita, que me diga cuáles son los 5 fármacos para combatir la obesidad, se lo sabe de memoria, pero no sabe prescribir una buena alimentación. Entonces, si el estudiante de medicina no sabe prescribir cómo comer, no sabe prescribir ejercicio, no sabe prescribir sueño, no sabe prescribir que el entorno es importante, como ustedes lo dijeron. Si yo me junto con las 5 personas que toman cerveza y comen pizza todos los fines de semana, pues yo voy a ser igual. Entonces, si no logramos que la educación vaya a todos esos niveles, desde la madre, el niño y los profesionales de la salud, vamos a seguir creyendo de que la obesidad se va a solucionar con alguna píldora mágica que van a inventar. Gracias, doctor. Doctor Avento, por favor, eh, ¿cómo puede o debería estructurarse un modelo clínico integral y sostenido que acompañe al paciente con obesidad? Sí, bueno, deberían de hacerse programas de lo que es principalmente programa de peso saludable. El programa de peso saludable debería de, así como se hacen programas de crecimiento y desarrollo en el niño, también deberían de hacerse programas de peso saludable. No programas de obesidad debido a que
eso sería como un programa de estigmas, así. Entonces, más que todo programa de peso saludable, como un programa de prevención, donde podemos hacer periódicamente un control del peso y de la talla del niño, y de acuerdo a la edad del niño, ver con las tablas que tenemos, tanto en niños y niñas, cómo va su peso de acuerdo a la edad del niño, cómo está yendo en cuanto al peso y la talla, cómo va yendo en cuanto a su crecimiento. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos determinar si el niño tiene un buen peso y podemos determinar si tiene sobrepeso, si tiene obesidad. Y de acuerdo a eso, tomar decisiones cómo hacer su dieta, cómo hacer un programa de dieta, de actividades físicas, de control psicológico en caso que sea necesario, y no solamente trabajar con el niño, sino en este caso trabajamos con el niño y también con los padres, porque normalmente acá la educación va con toda la familia, porque muchas veces los hábitos de su alimentación va desde los padres y el niño también, para que puedan tomar los hábitos saludables toda la familia. Entonces, este programa va en los niños, va a los padres y va a los hermanos, a los hermanitos, ¿no? A todo el ámbito familiar. De esa manera podemos prevenir que el niño tenga sobrepeso o tenga obesidad, ¿no? Entonces, de esa manera, porque nosotros sabemos que si tenemos un niño con obesidad, más adelante va a ser un adulto diabético. Y hace un tiempo teníamos este tema, este concepto que mucho se hablaba, que era diabesidad, que era la asociación de diabetes y obesidad, debido al síndrome metabólico. Sabemos que la obesidad es la primera causa para que los pacientes se vuelvan diabéticos tipo 2, que es la diabetes más frecuente de todas las diabetes que tenemos. La diabetes tipo 2 es el 98% de diabetes que tenemos, porque hay otros tipos de diabetes, la diabetes tipo 1, los otros tipos de diabetes que son por otras causas, y la diabetes gestacional, ¿no? Pero la diabetes tipo 2 es la que ahorita es la que nos causa problemas realmente, y es la que causa pandemias ahorita y la alta mortalidad, y es la que está asociada a la obesidad y el sobrepeso. Y actualmente se presenta en niños, en adolescentes y en adultos, que ya lo tenemos hace mucho tiempo. Y lamentablemente, pues es una enfermedad que está avanzando junto con el sobrepeso y la obesidad. Entonces, este programa de peso saludable es una forma de poder hacer controles periódicos y en forma preventiva, ¿no? Antes de que se presenten las complicaciones. Gracias. Doctora García, ¿qué campaña, cómo enfrentar desde la comunicación el tema de la obesidad, el tema de la estigmatización de los obesos, el tema de la necesidad del acompañamiento, del reconocimiento de esto como una enfermedad? ¿Qué hacer desde la comunicación? Bueno, hay muchas cosas que aquí se tocaron y se hablaron, y una de ellas es romper este estigma. Muchas personas, justamente porque luchan con ese estigma, con la vergüenza, dejan de acudir a un médico, dejan de recibir atención, o ya lo hacen de forma muy tardía. Entonces tenemos que nosotros afrontarlo directamente, si no, nosotros nunca vamos a lograr los resultados que estamos buscando, sobre todo en temas de prevención. Así que, digamos, dentro de la comunicación, una de las primeras estrategias sería esto de reformular el mensaje. No hablar de culpa, también lo que lo mencioné, de que no hay fuerza de voluntad, sino que hablar de la obesidad como lo que es una enfermedad crónica, multisistémica, que genera una gran cantidad de comorbilidades, hay una inflamación de fondo que va a traer una serie de complicaciones adicionales. Entonces, con toda esa evidencia, nosotros ir reformulando este mensaje. Y cuando nosotros lo hagamos, tenemos que utilizar un lenguaje que sea también muy empático, donde no se genere ningún tipo de estigma. Como también mencionaron, siempre hay como la burla, hoy fue un blanco de burlas la persona que es obesa, que tiene sobrepeso, y esto lo vemos desde los niños. Tenemos que romper con ese círculo si nosotros queremos generar un real cambio y tratar a las personas que tienen sobrepeso u obesidad como lo que realmente son. Siempre vemos caricaturas, siempre vemos burlas, y todo eso deberíamos controlarlo. Tenemos que nosotros también intervenir cuando se hacen las publicidades, que justamente lo que generan es más estigma,
más culpa y que luego terminan generando que una persona sienta que no merece un trato digno o que no tiene realmente una condición de salud que debe ser tratada. La mejor forma es, una de las maneras es justamente haciendo visible muchas de estas historias, pero desde un entorno muy empático, para también ver cuando hay personas que han logrado hacer un cambio real en su vida, la valentía que toma hacerlo, cómo esto demuestra también que hay un autocuidado, que es un acto de autocuidado y no de debilidad, porque uno también busca ayuda. Y finalmente también está desde nuestro lado como profesionales de la salud, volvernos también comunicadores activos, proactivos. Muchas veces yo sé que los tiempos son cortos en la consulta, pero como bien mencionó el doctor Somocurcio, muchos de los que terminamos la escuela de medicina, o por no decir la gran mayoría, nos preguntan, y es una pregunta a diario en la consulta, ¿y qué debo comer? ¿Qué no debo comer? ¿Qué debo evitar? ¿Y qué ejercicios debo hacer? ¿Cuántos de nosotros realmente sabemos cómo indicarle a nuestros pacientes todas estas medidas? Desde la industria, nosotros también tenemos ahí un rol importante. Podemos desarrollar campañas educativas para poder transmitir toda esta información, para hablar de hábitos saludables, de ejercicio, con un lenguaje muy sencillo que también pueda ser accesible para toda la población. Generar materiales de comunicación también para ir rompiendo con estos estigmas, que siempre tengan un rigor muy científico para también mostrar información que sea también objetiva. Así que creo que entre nosotros seamos más abiertos a hablar sobre obesidad y lo hagamos de la forma correcta, esto nos va a abrir muchas puertas en lugar de cerrar. Interesante. Hay pequeñas cosas que se pueden ir haciendo, ¿no? Por ejemplo, los saleros. Los saleros han desaparecido de las mesas de los restaurantes. Entonces, si uno quiere sal, va y la pide, pero antes tener el salero en la mesa era una invitación a echar la sal antes de probar incluso el alimento. He visto en otros lugares que en las tiendas de conveniencia lo que te reciben son frutas, manzanas, plátanos y naranjas. O sea, antes de entrar a la tienda y ver la relación de chocolates y papas fritas, estás viendo las manzanas, los plátanos y las naranjas. Bueno, algo se nos va diciendo por ahí. Doctor Somocurcio, en esa línea, otra vez vuelvo al colegio, porque usted dijo que la educación es fundamental y concuerdo con usted plenamente. Pero en los colegios siempre se han preocupado, por ejemplo, que el niño que es corto de vista esté en primera fila, ¿no es cierto? Que el que no escuche también. Están atentos a muchas cosas, pero yo nunca he visto atención, otra vez voy a hablar en términos entendibles, atención sobre el gordito, ¿no? Salvo que le hagan un bullying y ahí termine trompeándose en el recreo, pero no hay un acompañamiento, no hay un fijar atención sobre este niño, ni reconocer que allí hay un problema de salud. ¿Cómo avanzar en eso, doctor? Es difícil. El 70% de los adolescentes con obesidad sufren de bullying según las cifras de la OMS. Tienen 3 veces más riesgo de depresión, de ansiedad y curiosamente de ideación suicida. Es una cifra bastante alarmante. Pero el estigma aumenta el cortisol, altera su microbiota intestinal, hace resistencia a la insulina y se vuelve un círculo vicioso. Entonces, el estigma no va a solo herir, sino también va a enfermar. Entonces, qué difícil hacerlo en el colegio sin estigmatizar. Lo que dijo la doctora es muy cierto. Eh, Hablar de peso y hablar de medidas es un tema que puede generar estigmatización. Sin embargo, hablar de saludable. Quienes hemos sido gorditos, quienes hemos tenido obesidad, y nos hacen esta pregunta después de tiempo, oye, qué flaco estás. Yo cuando escucho esta pregunta digo, ahí hay un obesofóbico detrás de esa pregunta. ¿Por qué? Porque en verdad no debería preocuparle mi peso. Debería decirme, oye, te veo bien saludable. Eso es un halago, ¿no es cierto? Y si no estoy saludable, pues me quedo callado, ¿no es cierto? Igual es con los niños. Los niños hay que fomentar la competencia por ser saludable. Y volvemos a la escuela y a la educación y al entorno. Número 1, desaparecer los kioscos con ultraprocesados. O sea, no tiene ningún sentido tener un kiosco del colegio con ultraprocesado. Enseñarles a los niños cursos de nutrición, enseñarles cursos de gastronomía y de culinaria, porque como bien dijeron, y voy a sonar un poco mal con lo que voy a decir, la comida peruana será la mejor del mundo y estoy seguro que es la mejor del mundo, pero no es la más saludable. Como bien dijo el doctor, un arroz con pollo no es saludable, salvo que tú lo vuelvas saludable. Si no, no cumplen los requisitos de ser un alimento saludable. Entonces, si eso los niños empiezan a entender desde chiquitos, si además les damos
movimiento. Las clases de educación física, al menos cuando yo estaba en el colegio, no hace mucho, bueno, ya hace un poco tiempo, eran ir a jugar un partido de fulbito. Los niños de ahora hacen 45 minutos 2 veces a la semana. En Chile acaban de aprobar que los niños tienen que moverse 60 minutos al día, que es lo que mínimo que pide la OMS. A veces escucho a la gente que le cuesta moverse. Vamos al aeropuerto. Ay, no, se camina demasiado. Pero camine. O sea, si no caminamos, vamos a perder todo lo que ganamos y que nos va a hacer vivir de viejos felices, que es el músculo. Entonces, si los niños empiezan a tener movimiento, tener un entorno saludable, hablar de nutrición y a manejar la emoción, tener psicólogas encargadas de que vean cómo ese niño que está comiendo como un Pac-Man, ¿qué está pasando detrás de ese niño? O sea, son cosas que los profesores pueden ver, pero no lo van a ver si no se los enseñan. Si lo ven como normal, nunca lo van a ver. Claro, muchas gracias, doctor. Doctor Avento, en la práctica clínica, ¿cómo la obesofobia puede interferir con un diagnóstico oportuno? ¿Cómo puede evitar que se siga el tratamiento adecuado? O sea, no me reconozco como obeso, me da vergüenza presentarme, me da vergüenza ir, me da vergüenza reconocerme. ¿Qué pasa ahí? Sí, en la consulta lo vemos bastante. Realmente tengo pacientes de que realmente vienen con estos, en realidad hay que ver el fondo realmente. Realmente hay las personas que vienen con obesidad vienen con problemas donde hay que, problemas de índole ya psicológico. Hay que identificar y tratar estos patrones de conducta y pensamientos disfuncionales, como dijo el doctor, puede haber depresión, problemas de baja autoestima, problemas de trastornos incluso alimentarios. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que detectar. Entonces, ahí tenemos que ver estos problemas donde los pacientes, incluso pacientes que solamente tienen sobrepeso, pero sin embargo se ven obesos, o pacientes que tienen peso normal, pero se ven obesos o se sienten obesos. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que ya ir viendo qué está pasando con el paciente, ¿no? O pacientes realmente que sí tienen problemas de obesidad, pero son pacientes que realmente son muy introvertidos y se aíslan del mundo. Normalmente trabajan en forma virtual, no tienen una vida social, no tienen amigos, normalmente no son de salir, de salir o contactar. ¿Por qué? Porque no tienen ese miedo de que los vean así gorditos. Entonces, tienen un problema muy aparte de la parte física que ya conlleva a que si uno los evalúa y tienen el problema de la prediabetes, del hígado graso, de la dislipidemia, de la hiperuricemia, de la resistencia a la insulina, de la hipertensión y todo lo que conlleva el problema en sí de la obesidad y todas las complicaciones y el riesgo cardiovascular alto, aparte tienen el problema psicológico y social. Entonces, es un tema grande que tienen. Entonces, ahí ya tenemos que manejarlo no solamente la parte médica, sino la parte psicológica, nutricional. Entonces, son varias cosas que tenemos que verlo. Entonces, siempre la obesidad es un tratamiento multidisciplinario y nosotros tenemos que tratar al paciente como tal y realmente ahí manejarlo desde diferentes aristas. Entonces, la parte de los estigmas es muy importante. Es un paciente que tiene varios problemas y realmente, y muchas veces el problema en sí, a veces este tema de la obesidad puede a veces incluso empezar por el tema psicológico, por el problema de trastorno alimentario y conllevar a veces a este problema ya que tiene la obesidad, ¿no? Entonces hay que verlo en forma integral al paciente. Perfecto, doctora, gracias. Doctor Tupayachi, desde la perspectiva de los pacientes, insisto, ¿qué transformaciones se deben de dar para un acompañamiento eficaz, amable, digamos, constructivo del problema de la obesidad?
Yo creo que lo primero es el abordaje psicológico es muy, muy importante. Lo acaba de decir la doctora Flor. El comprender realmente que el problema de obesidad va más allá de la ecuación cuánto gastas y cuánto ingresa y al final de cuentas es lo que queda, porque esa ecuación simplista de come menos o haz más ejercicio, que es el mensaje que se ha dado por años de años de años, es el mensaje que ha fracasado, ¿no? Esto va más allá de simplemente esa ecuación. Los ejemplos, los nuevos fármacos se dan cuenta que esto era un tema biológico de una serie de alteraciones que no tienen otras personas y que expresan esas conductas distintas de estas personas con obesidad. Y es importante, hoy por hoy, justamente el doctor Somocurcio estaba, o lo oía, y el gran problema que yo le comento a los jóvenes hoy por hoy es la baja autoestima y la poca tolerancia a fracaso. Entonces son los dos problemas. Patean el tablero, o sea, ya no me bajé, entonces ya no quiero nada, ¿no? Así es que me dicen algo y no, entonces me aíslan y me dicen, no, pero todo contribuye. Yo recuerdo algo que me ha quedado fijo desde la niñez, que era el profesor de educación física que separaba a los que físicamente estaban aptos de los que realmente no estaban. Y a las que no estaban, que él notaba que no los podía exigir, ¿sabe qué decía? Él decía, a este lado los enfermos. Así llamaba, ¿no? A este lado los enfermos, a este lado los deportistas. O sea, tú por tener sobrepeso, por no ser tan ágil con los demás, eras estigmatizado y esa autoestima se te iba al suelo, ¿no? Porque no faltaba quien te diga, ya tú eres de los enfermos, o sea, qué terrible, ¿no? Realmente sí era la enfermedad uno decía, pero no en ese sentido. Entonces yo creo que tiene que haber un acompañamiento psicológico, tiene que haber personas entrenadas, debe hacer sentir a la persona que no es un problema de falta de voluntad y esto debe ser transmitido al personal de salud, debe indicarse que la solución va más allá de come menos y haz más ejercicio y que un aspecto que está resultando en otros países es crear centros de estilos de vida, donde haya profesionales de la salud entrenados y certificados en estilo de vida. Ya lo hay en Europa, ya lo hay en Estados Unidos. Entonces, estas personas sepan, como justo indicaban los doctores que me precedieron, aprendan a prescribir actividad física. No es prescribir deporte. Yo no soy un atleta, yo no soy un fisiculturista. Yo tengo que hacer algo que no me destroce la rodilla. Me haces hacer en un gimnasio un ejercicio que me va a destrozar y no voy a volver, ¿no? Ese es un aspecto importante. Y prescribir alimentación para alguien que tiene hambre, ¿no? Y darle el soporte psicológico, ¿no? Hay sistemas que han figurado muy útiles para el manejo online o por mensajes de texto, etcétera, que los han hecho inclusive el sector de crónicas de Cayetano hace tratamientos que han mostrado resultados online. Entonces, uno puede apoyar por una serie de medidas tratamientos de enfermedades crónicas. Entonces, todo ello va a ayudar a generar, obviamente, equipos de salud más empáticos, más capacitados y con capacidad de trabajar en equipo. Doctores, no me queda sino agradecerles. Ha quedado absolutamente en evidencia que tenemos un problema grande por atender, que pasa por la educación definitivamente y por propiciar un cambio en nuestro estilo de vida que apunte a lo saludable. En el Perú no nos tenemos que privar de comer nuestra excelente comida nunca, pero la idea es hacerlo con criterio, con inteligencia y en las cantidades, pues, apropiadas. Si no, tendremos un país que camina directamente hacia una enfermedad, porque la obesidad, señores, es una enfermedad. Y si no prendemos las alarmas hoy día, ese problema podrá crecer y no detenerse. Reiteradas gracias a todos, gracias audiencia por su atención y nos veremos pronto en estos espacios tan interesantes. Hasta la próxima, muchas gracias. Gracias, doctores. Hasta la próxima. Gracias, muy amable.